7 y 8. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Escuchen, porque voy a leer el versículo 7 y continúa en el 8, pero de esta forma dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Salté del 7 al 8 porque es el mismo enunciado para la tierra que produce bendición o la que produce fruto, y es el mismo enunciado para la tierra que produce espinos y abrojos. Oremos. Padre bueno, hemos leído tu palabra, Señor, y ahora queremos que nos hables a través de ella. Señor, escrito está: no solo de pan ni del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta mañana, mi Dios, te rogamos que nos hables, que ministres a nuestras vidas a través de tu palabra, y que ella haga la obra por la cual llega a nuestros corazones. Necesitamos tu ayuda, mi Dios. Necesitamos que trates con nosotros, y necesitamos que esta palabra calme la sed. Y también, Señor, que esta palabra produzca vida en nuestras vidas, Señor. El salmista dijo: vivifícame conforme a tu palabra, y yo guardaré los dichos de tu boca. Ella solo puede vivificarme. A ti sea la gloria, buen Dios. Amén. Pueden sentarse. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien. Escuchen. El tema de la enseñanza en este día es hasta que llueva. ¿Ya lo tienen? Fácil, ¿verdad? Hasta que llueva. Comenzamos la lectura y dice el escritor de Hebreo, que tampoco los teólogos se ponen de acuerdo, algunos dicen que fue Pablo, pero como no estamos seguros, digamos el escritor, dice: la tierra bebe la lluvia. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Muchas veces cae la lluvia sobre la tierra. Esto es algo natural. Todos nosotros hemos podido presenciar una lluvia fuerte, una llovizna. Por allá en Oriente, en Venezuela, le dicen garúa. En otras partes dicen llovinita. Bueno, esas gotas que caen, pero caen sobre la tierra. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando llueve, normalmente llueve en los lugares buenos, llueve en los lugares malos, llueve donde está cayendo la lluvia? La lluvia no hace una selección y dice: voy a llover sobre Guamaní, pero de Guamaní no voy a llover en el Rocío, ni a esta parte, sino que voy a llover nada más en esta. No, cae sobre todo. Escuchen bien. Jesús en una oportunidad dijo: el sol que está allá arriba, ese sol sale y para los buenos, para los malos, para los justos, para los injustos, ese sol calienta. Aquí necesitamos el calorcito de este sol. Amén. Allá en la parte de la costa estarán rogando que alguna nube lo tape. ¿Por qué? Porque ese sol, pues, es para todos, para toda la tierra. La lluvia que cae, dice, cae muchas veces. O sea, la lluvia no es constante, sino que la lluvia cae muchas veces sobre la tierra. Vamos a enfocar esta palabra tierra, porque es necesario que entendamos que usted y yo fuimos formados ¿de qué? Del polvo de la tierra. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 19, después que Dios le ha dado la sentencia a Adán y le ha dicho: Adán, con el sudor de tu frente vivirás, tendrás que trabajar la tierra, tu
fuerza, tienes que invertir en la tierra para sacar un fruto de ella. Y le dice Dios, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces, estamos de acuerdo que usted y yo somos formados del polvo de la tierra. Si usted no lo cree, busque y pregunte, porque científicamente se ha comprobado que todos los elementos que tenemos en el cuerpo físicamente están en la tierra también. Entonces los 19 elementos, 18, 19 elementos de la tierra que componen la tierra están en nuestro cuerpo también. Somos formados de la tierra. Ahora, la palabra nos dice que en el libro de Isaías, Dios le dice al profeta, ve a la casa del alfarero. Y él descendió a la casa del alfarero. El alfarero tenía una masa de barro en la cual estaba trabajando y estaba haciendo una tinaja. Y el profeta está observando al alfarero, la persona que está haciendo la tinaja, y se da cuenta que la tinaja que él está haciendo con sus manos se echó a perder en sus manos. ¿Qué hizo el alfarero? Tomó la masa, la amasó de nuevo y comenzó a hacer otra vez una nueva vasija. Preste atención. Usted y yo somos esa masa de barro en las manos de Dios. Dios está trabajando con usted, Dios está trabajando conmigo y Él quiere hacer de nosotros una vasija de honra para su gloria. O sea, Dios quiere hacer algo bueno con usted y Dios quiere hacer algo bueno conmigo. Pero si tomamos en cuenta la lectura de Jeremías, en el versículo 4 dice que la vasija que Dios está haciendo y que está en sus manos se echó a perder. Amados, preste atención. Cuando usted y yo llegamos a Jesucristo, Él comenzó a trabajar en usted y comenzó a trabajar conmigo. Y dice la Biblia en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará en el día de Jesucristo. O sea, Él comenzó a hacer un trabajo. Y resulta que Dios está trabajando con José Castro, y José Castro tiene 10 años en el Evangelio, y de repente José Castro echa un vistazo al mundo y le dice, Señor, espérame aquí, que voy a echar una bailadita por allá, voy a gozarme un rato con esto, voy a gozarme con aquello, me voy a jugar los números de la lotería, me voy a hacer tal cosa. Me eché a perder en las manos del Señor. ¿Y usted cree que es posible que la masa de barro se eche a perder en manos del alfarero? Ojalá y pudiésemos ir a un taller de estas personas que hacen tinajas y estas cosas y verán que no siempre hacen las cosas de una vez, sino que a veces esa masa tienen que volverla a amasar para hacer esa tinaja, esa vasija, esa taza, ese plato o lo que ellos quieran hacer. Muchas veces se echan a perder en sus manos trabajando ella ahí, el alfarero ahí trabajando, se echa a perder. Así pasa con nosotros, mis amados. Nosotros nos hemos echado a perder tantas veces en las manos del Señor, que el Señor en su grande misericordia, producto que somos barro de su taller, Él vuelve a trabajar con nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, Señor, ya hace un año que no voy a la iglesia, ya hacen 2 años, ya hacen 3 años, ya hacen 5 años? Ay, Señor, tú sabes que yo quiero ir. Yo les voy a decir algo. La hermana leyó en Hebreos capítulo 10, termina el versículo 25, diciendo, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Lamentablemente, mis hermanos, si usted deja de venir a la iglesia, eso se va a convertir en una costumbre. Y una costumbre que lo aleja de la casa de Dios. Por el contrario, si usted es constante viniendo a la congregación, entonces se va a convertir también en una costumbre que el día que usted y yo faltamos, sentimos que algo nos faltó ese día. Amados, preste atención. Cuando usted no venga a la congregación y se siente relajado, se siente que está feliz, se siente que oye, no fui a la iglesia, pero que bien me siento, ese día diga, Señor, ten misericordia de mí, porque reconozco que estoy alejado de ti, que estoy alejado de tu presencia, que estoy alejado de tu amor, que estoy alejado de tu gracia, que las tinieblas me envuelven y yo consigo paz en las tinieblas. Perdóname, Señor. Miren,
No hay nada más valioso ni hermoso que el tiempo que usted y yo dedicamos para estar aquí en la casa de Dios. Amados, el salmista lo dijo así: vale más un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. ¿Usted sabe lo que es eso, mis hermanos? El salmista, cuando quiso poner una escala de valores y entonces analiza y dice: si yo estoy 2 horas en el culto, eso es mejor que 500 días fuera de la congregación. Entonces, no podemos pensar que irnos de la casa de Dios, alejarnos de la iglesia de Dios, se convertirá en alguna bendición para nosotros, o va a ser algo bueno que va a traer provecho para nosotros. Les voy a dar el ejemplo que aparece en la parábola, o la mini parábola que leímos. Dice: la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella va a producir algo, va a crecer algo ahí. Va a producir cosas buenas si usted trabajó la tierra y sembró algo bueno. Pero si usted no sembró nada en una tierra, usted tiene un terreno y ese terreno lo limpió, no sembró nada, comenzó a caer la lluvia, ¿qué cree usted que va a pasar? Hermanos, preste atención. Si usted no siembra algo bueno en el terreno, algo malo va a nacer en el terreno y usted no lo sembró. Usted y yo no sembramos nada en un terreno y dejamos que llueva y pasen los días, y cuando usted regresa: oye, pero yo limpié el terreno y está lleno de monte. ¿Por qué el monte crece en el terreno? ¿Por qué no crece una mata de manzana o un árbol de manzana? ¿O por qué no crece maíz? ¿Por qué no crece cualquier árbol o mata que produzca un alimento? No, crece espino, abrojo, hierba mala, paja, monte, y a veces salen culebras, sapos y demás. ¿Sí o no? Cuando descuidamos un terreno, aunque usted no siembre nada y el terreno está limpiecito, sale lo malo. Así son nuestras vidas. Usted saca su vida del lugar donde Dios está trabajando con ella, que es la iglesia, donde la palabra está llegando a su corazón, saca su vida de este lugar y lo pone allá afuera, y aunque usted no se quiera involucrar con nada del mundo, cosas del mundo van a nacer y salir de usted. Y usted va a notar que después que se fue de la iglesia, es fácil decirle a la esposa: ¡ah! Le pega 4 gritos a la esposa y le dice a los niños: ¡ah! Y grita para allá, tira las cosas, porque están haciendo lo malo. Usted se está alejando de Dios, y como Dios no está trabajando y le está diciendo que usted tiene que tener paciencia, que usted tiene que ser una persona humilde, que usted tiene que orar, que usted tiene que honrar a Dios, que tiene que honrar a los padres, que tiene que honrar a los hijos, que tiene que bendecir a la esposa, que tiene que cuidar a como más frágil. Aquí Dios nos está recordando, está trabajando con nosotros. Pero cuando nos vamos allá, aunque usted no se involucre con nadie, se la estoy poniendo extrema, usted no se involucra absolutamente con nadie, pero se da cuenta que ya es más fácil decir las mentiras. Se da cuenta que para usted el no orar no le perturba, que para usted no leer la palabra no le hace ni poco, que escuchar un mensaje de la televisión, de la palabra, a usted no le llama la atención. ¿Por qué pasa todo esto? Porque nos hemos alejado del lugar donde la persona que trabaja en nosotros, que es Dios y su palabra a través del Espíritu, nos hemos alejado. Entonces allá comienzan a hacer lo malo. ¿Por qué nace lo malo? Jesucristo lo explicó así: de la abundancia del corazón habla la boca. Pero Jesucristo dijo más todavía, dijo: aunque ustedes no piensen esto, todo lo que entra en la boca no contamina, pero lo que sale sí contamina, porque del corazón sale, y dice, comienza a salir los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las lascivias, las mentiras, las hechicerías, etcétera, 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 etcétera. Sale. ¿Quién lo sembró? Mis hermanos, preste atención. En usted y en mí, aunque no creamos, la palabra nos enseña que desde que Adán pecó, ya nosotros tenemos una semilla de pecado en el corazón y nacemos con ella. Yo le voy a dar una prueba, y esa prueba ya se ha repetido. A usted, un niño, nunca le va a enseñar a pegar gritos
y a ponerse malcriado y a batir la cabeza contra el piso. ¿Usted le enseña esas cosas al niño? Yo tuve un sobrino, cuando estaba pequeñito, menos de un año, se ponía bravo y ¿sabe qué hacía? Se tiraba en el piso y ¡pum! Me pegaba la frente así duro. Se hacían unos chichones aquí y la abuela me agarraba una ramita que le llamaba chucho moreno. La chucho moreno es la que saca lo malo y mete los huevos. Entonces le sacaba esa cosa y después de 7, 8 rabazos era que el muchacho dejaba de golpearse. Porque a veces está dándole hilo a la cabeza y ella, y el muchacho a la cabeza del suelo. ¿Y quién le enseñó? Nadie. Nadie le enseñó a él a golpearse contra el suelo. Nadie le enseñó al niño a ser malcriado. Dijo alguien, la anarquía más grande, o las personas que tienen esas dictaduras más grandes, son los bebés. Agarre un bebé, que usted lo acostumbra siempre a dormir aquí, y acuéstelo en la cuna y dile, duérmete. Y empieza. ¿Sí o no? Y no lo enseñamos, pero no manipula. Los niños, los bebés, los chiquiticos los manipulan. Y son chiquiticos, todavía no hablan. No saben decir papá y mamá, pero ya los manipulan. Porque usted lo deja solito ahí y usted da media vuelta que va para el baño y usted lo puede ir para el baño tranquilo. ¿Por qué? Porque ellos ya nacieron con nacimiento. Ahora bien, esta tierra que somos usted y yo, que estamos de acuerdo, recibe la lluvia muchas veces. Muchas veces la lluvia cae sobre la tierra. Muchas veces usted y yo estamos escuchando palabra de Dios. Cada vez que la palabra de Dios llega a nuestros corazones, tiene que producir algún fruto. Un fruto bueno, si usted es un árbol bueno, y un fruto malo, si usted y yo somos árboles malos. Jesús dijo, por el fruto se conoce el árbol. Yo siempre les recalco, el árbol que da fruto, no da fruto para hacer ese árbol. Un árbol de decir, por ejemplo, una mata de limones, no da limones para hacer una mata de limones. Ella da limones porque es una mata de limones. Una mata de manzana da pera, no, ¿verdad? O da uva, tampoco, ella da manzana. ¿Pero por qué da manzana? Porque es una mata de manzana. Usted y yo estamos llamados a dar frutos como hijos de Dios, no para ser hijos de Dios, para que alguien diga, ay, Cassandra ella sí es cristiana, porque no, yo me sentía muy mal, y ay, Cassandra, tengo dolor, yo voy a orar por ti, y oró por mí y me sané, esa sí es cristiana. No, entonces Cassandra es cristiana porque ella oró, yo estaba enfermo, me sané, no, y entonces da fruto para ser cristiana. No, ella es cristiana, por eso es que oró y por eso Dios sanó a la persona. Somos hijos de Dios, estamos llamados a dar fruto, mis hermanos. Miren, Lucas capítulo 3, versículo, vamos a verificar aquí para que no darle la cita cerrada. En Lucas 3 y Mateo 3, versículo 10 y versículo 9, va a encontrar que Juan el Bautista está predicando y él le dice a las personas así: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado, ¿y qué? ¿Y echado en dónde? En el fuego. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mis hermanos, hay una enseñanza que estoy meditando mucho en ella y hasta la voy a dar con mucho temor y pido a Dios que me dé mucha sabiduría. Y debemos ir pensando, mis hermanos, como hijos de Dios: Señor, ¿tengo fruto o no tengo fruto? ¿Hay frutos en mí o no hay fruto? Porque si no hay fruto, dice la Biblia, es cortado y es echado en el fuego. Entonces, y eso se lo está diciendo Juan el Bautista a esas personas que venían para ser bautizados. Y Juan les decía: serpientes de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así le dice Juan. ¿Quién les enseñó? Y le dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo comienza el Evangelio de Jesucristo en usted y en mí? Comienza con el arrepentimiento. Mis hermanos,
Cuando entramos en estos versículos 7 y 8, si vamos al capítulo 6 de Hebreo, comenzando dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Esto es algo que usted y yo deberíamos saber. ¿Cuál es el fundamento? Arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Esos 6 fundamentos los menciona y dice, pero si ustedes no están claros con esto, pues los repasaremos de nuevo e iremos adelante a la perfección. Y llegamos a los versículos controversiales, que son el 4, 5 y 6, que no voy a hablar sobre ellos, porque ahí caemos en el tema donde decimos, ¿se pierde la salvación en una persona o no se pierde? Entonces, este tema yo quiero estudiarlo con ustedes, porque tenemos dos corrientes, una corriente que dice, salvo siempre salvo, y otra corriente que dice, la salvación sí se pierde. A mí no me interesa lo que diga esta corriente, ni me interesa lo que diga esta otra. A mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ella es la regla fundamental para usted y para mí. Y la palabra de Dios dice, por ejemplo, para que usted tenga una idea ahí mínima, para el buen entendido pocas palabras, Apocalipsis dice, por cuanto no eres frío, ni eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré. ¿De dónde? ¿De dónde lo va a vomitar? De la boca. Lo que usted vomita de la boca, le pregunto, ¿está dentro o está afuera? Si yo le preguntase aquí a un bebé de 3 años, niño, ¿y ese vómito estaba afuera o dentro de tu cuerpo? Y el niño me miraría, tal vez diga, ¿y este tonto qué? Algo así. Estaba dentro porque salió de él. Si el Señor dice a la iglesia, a una de las iglesias de Apocalipsis, no eres frío, no eres caliente, te voy a vomitar de mi boca, ¿de dónde lo va a sacar Dios? Estaba en la iglesia, tenía Espíritu Santo, se congregaba, oraba, escuchaba la palabra, y el Señor dijo, pero no eras caliente, ni eras frío, eras un tibio, medio evangélico. En Venezuela se decía guasi guasi, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Hermano, ¿tú eres cristiano? Con los amigos cristianos. Sí, mi hermano, para la gloria de Dios. Fulano, ¿tú eres cristiano? Con los mundanos. No. A mí me gusta, yo voy allá y escucho. Si con los mundanos, yo escucho, voy allá. Con los cristianos, sí soy. En la iglesia soy. Allá afuera, depende. Si son cristianos, sí soy. Y si no son cristianos, no soy. Eso dice la Biblia, van a ser vomitados. Escuche bien. Aquí no estamos para jugar a ser hijos de Dios. Oye, esto es serio, mis hermanos. Es serio, por eso yo les decía, presten atención un poquitico más, porque yo voy a tratar de ir adelantando para que no nos quedemos. Entonces, en Juan, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, dice la Biblia, el Señor Jesucristo, hablando acerca de los pámpanos. En el versículo 2, voy a leer, dice así, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, estamos hablando de que la tierra bebe la lluvia y va a producir frutos buenos al que trabaja en ella. La tierra no produce frutos buenos al que no trabaja, sino que produce hierba, produce abrojo, produce espino, produce cosas malas al que no trabaja. Eso produce la tierra, usted y yo somos la tierra. Si dejamos que Dios trabaje con su palabra, dice, todo pámpano que me lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dijimos que el Señor está trabajando en nosotros desde el día que llegamos a Jesucristo. Por eso es que notamos que hay muchas cosas que hemos dejado atrás, pero hay muchas cosas que todavía tenemos que sacar de nosotros. Mi hermano, una oportunidad estaba predicando allá en Barquisimeto y yo digo así, en la enseñanza, la escuela dominical también. Mire hermano, usted puede llegar, sube aquella montaña, llega allá, al lugar más alto, se tira de rodillas y comienza a chillar y a llorar y a clamar y a decir, Señor, quítame las mentiras,
quítame los chismes, quítame las miradas obscenas, quítame. Y yo le decía, hermano, usted se pasa ahí el día entero, la noche, una semana y un mes, y Dios no le va a quitar nada. Y eso chocó, y eso pegó, y eso trajo malestar a la congregación. Hermano, entonces, no voy a orar. Yo decía, sí, tienes que orar. Pero Dios dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano, porque eres ladrón, y se te pegan las cosas, te es ocasión de caer, córtala, dice, córtala y échala de ti. Si tu pie te lleva a la casa de la vecina para decir chisme, en lugar de hablar de la palabra de Dios, córtate el pie. Porque mejor es que entres al cielo tuerto, manco o cojo, a que te pierdas y vayas al infierno. ¿Y cuál es la enseñanza que nos está diciendo el Señor? Que hay muchas cosas que usted y yo le estamos pidiendo a Dios que nos las quite, y Él está esperando que usted y yo las saquemos, las quitemos, las arranquemos de nuestro corazón. Mis hermanos, si yo soy un esposo conflictivo, si yo soy una esposa conflictiva, que dice la Biblia, como gotera que cae, así es la mujer resillosa. Dice esa mujer que tiquitita, tiquitita, y tiquitita. Mis amados, dice, es una gotera continua. Y alguien dijo, la piedra más grande, una gota continua que le caiga, esa piedra se va a quebrantar y se va a romper. Usted puede decir, yo tengo una paciencia grande, y mi esposa me grita, me dice, me hace, y yo le entendía, porque yo tengo paz, y yo le ministro paz. Pero llega el momento, mi hermano, que esa gotica taca, y cuando pasan 2 o 3 años que usted está recibiendo la gotica del tiquititaki, un momento se quebranta, se rompe la piedra, se va la paciencia. Dijo alguien, yo nunca le había pegado a mi esposa, pero ya todo el tiempo, hasta que un día le puse 2 lentes. O sea, no fue que le compró los lentes, sino que le puso los 2 ojos morados y se le veía así por los lentes. Este día la paciencia hasta ahí llegó. Hermanos, hay muchas cosas que Dios puede quitarnos, pero hay muchas cosas que usted debe quitarse. Es como que yo me pare aquí y le diga, Señor, quítame este pastor porque tengo calor. Y el Señor me dirá, pero ¿qué no te lo quitas tú? Tengo que venir yo y yo pongo los brazos así. ¿No le parece ilógico? Hay oraciones ilógicas. Una de esas oraciones ilógicas es que esta tierra en la cual Dios está trabajando, y Dios quiere que sea yo quien quite algo de mí, le diga a Dios que sea Él que lo quite. Por eso la Biblia muchas veces nos dice, dejar, hacer morir. No lo he leído por ahí. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, adulterio, lascivia, malicia. Y entonces dice, hagan ustedes morir. En otras palabras, maten. Han leído en el Eclesiastés capítulo 3 que dice, hay tiempo de matar. Hay tiempo de matar, ¿verdad? Hay tiempo que usted tiene que matar cosas que le alejan de Dios. Mire, yo le aconsejo, hay algo en usted y hay algo en mí que me dice que no ore. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Le voy a decir, ay, pero apártate que yo quiero orar 5 minutos. A ese deseo que me dice que no ore. Y entonces de repente llegó a un acuerdo con él, dame 5 minutos, y me arrodilló 5 minutos, pero 5 minutos después mi hermano haga la prueba, usted va a sentir que ya no quiere orar más, parece que se volvió el deseo. ¿Qué quiere el Señor que usted haga con ese deseo que le dice que no ore? Que lo mate, mátelo. Ah, ¿tú no quieres que vea? Pues sí voy a dar, en el nombre de Jesús te corto la cabeza. ¿Qué hizo David cuando le pegó la piedrita a Goliat en la frente? Yo me imagino que Goliat no estaba muerto cuando cayó, para mí estaba desmayado. Pero dice la Biblia que David agarró la espada de Goliat y ¿qué hizo? Le cortó la cabeza. ¿Sí o no? Lo remató. Entonces, si usted tiene un problemita con una mala actitud espiritual,
o una mala actitud con las personas, o una mala actitud como hijo de Dios, trate de pegarle la piedrita a esas cosas en la cabeza, pero después vaya con la espada, que aquí la tiene, se llama palabra de Dios, y córtele la cabeza. Gloria a Dios. Amén. Porque si le cortamos la cabeza, no volverá. Pero si le decimos, apártate unos días, esta semana me toca predicar, ese deseo de honor, no, apártate unos días, cuando pase la predicación, vuelve. No, mis hermanos, tenemos que tratar de, en el nombre de Jesús, limpiar la tierra y matar eso que nos aleja de Dios. Entonces, dice, ustedes están limpios por la palabra. La palabra opera una limpieza en nuestras vidas, pero a medida que nosotros dejamos que esa palabra vaya llegando. Cuando nosotros comparamos este versículo que acabamos de leer de Hebreo, voy a leerlo nuevamente, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada. Si la tierra va a producir nada más, provecho a los que trabajan en ella. Dice, esa tierra recibe bendición. Usted recibe bendición. Dios está trabajando en usted. Dios trabaja en mí. Hoy en día, a través de la administración de la palabra, yo como pastor estoy trabajando en ustedes como iglesia. Y no solamente, mis hermanos, la hora que ustedes me dedican para escuchar la palabra. Porque yo trabajo en ustedes espiritualmente, yo tengo que ir en oración por cada uno de ustedes. Estoy trabajando. Señor, ayúdalo, anímalo, guárdalo. Y oro específicamente por cada uno. Sigo trabajando. ¿Puedo esperar bendición de Dios en sus vidas? Sí. ¿Puedo esperar frutos de parte de ustedes como hijos de Dios? Sí. Con esto no quiero decir, mis hermanos, que tienen que darme algo a mí, no. Usted tiene que dar frutos para Dios, no para el pastor. Mi hermana, cuando oró por las ofrendas, dijo ofrendas y diezmos. Para eso quisiera también llevar un estudio, pero aquí no recogemos diezmos. Yo se lo dije esto de una persona. En esta congregación no se recoge diezmos. Y después hablaremos por qué. Recogemos ofrendas. Y cada quien ofrenda lo que propone en su corazón. Tampoco le ponemos a nadie, tiene que traer tanto. No. ¿Por qué? Porque el deseo tiene que estar en nosotros. ¿Amén? Entonces, no vamos a tocar el punto, pero tomemos en cuenta. Aquí no se recoge diezmo. Ahora, decíamos, la tierra en la cual se trabaja va a producir buenos frutos. Mateo capítulo 13, todos conocen la parábola del sembrador. Escuchen bien porque vamos a hacer una comparación. La parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, dice así: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Ves? Salió. Y mientras recorría, haciendo su trabajo, dice, parte de la semilla cayó en el camino. Otra parte de la semilla cayó en pedregales. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Escuchen, porque lo vamos a parafrasear. La lluvia que cae sobre la tierra, parte de la lluvia cae en el camino, otra parte de la lluvia cae en pedregales, otra parte de la lluvia cae entre espinos y otra parte de la lluvia cae en buena tierra. La parábola del sembrador dice que la que cayó en el camino vinieron las aves de los cielos y se la comieron. ¿Por qué? Porque está en el camino, y otra parte la pisaron, porque está en el camino. La que cayó en pedregales salió, pero no tenía dónde profundizar la raíz, no profundizó la raíz, y cuando cayó el sol la secó y se murió. Otra parte cayó en los espinos, y cuando creció, los espinos la ahogaron y se murió, se perdió la semilla. Y otra parte cayó en buena tierra y produjo fruto. ¿A cuánto? 30, 60 y 100 por uno. Escuchen, la palabra de Dios cae en buena tierra y la buena tierra produce fruto. Ustedes ya estamos representando buena tierra hoy, pero tenemos que producir fruto, así sea 30. Dios nos dice el 10, el 15, el 1%. Hay cristianos que están produciendo el 1% o el 10%. ¿Qué es el 10%? El diezmo. ¿Qué es el diezmo?
la décima parte de 100, ¿no? De 100. Y cuando yo digo cristianos que producen el tiempo, son cristianos que se conforman con este domingo de escuela dominical. Y ellos no quieren más. Ellos, ya yo fui el domingo y oré. El próximo domingo oraré otra vez. El domingo que viene escucharé la palabra otra vez. El domingo que viene cantaré para Dios. El domingo que viene, o sea, de domingo a domingo, ellos se les ve el diezmo del fruto. Pero el Señor dice, yo no quiero el diezmo, yo quiero el 30, el 60 o el 100 por uno. O sea, Dios quiere más. Y como hijo de Dios nos llama a producir más. Y si usted está conforme con producir el diezmo, el 10%, venir al culto y listo. Mis hermanos, lamentablemente les puedo decir por la palabra que no está haciendo lo que Dios quiere. Dios quiere que mínimo 30%. Entonces, la lluvia cae muchas veces. Amados, esta palabra de Dios que usted está escuchando también se está predicando a las personas que no tienen a Cristo. Y usted y yo estamos llamados de parte de Dios para compartir este mensaje con los que no conocen a Dios. Y encontraremos que solamente un 25% de los que escuchan la palabra van a prestar en verdad atención. Y solamente un 25% podrán alcanzar a dar buen fruto. Y ese 25% representa a los hijos de Dios, la buena tierra. El resto de la lluvia va también a traer fruto. Y mantenga esta palabra. Aunque ese 75% de la palabra de Dios que aparentemente se pierde, ese también va a traer un fruto. Y mantenga eso ahí en la mente, porque cuando lleguemos al final de la enseñanza va a entender por qué. Entonces, toda la tierra está escuchando muchas veces la palabra de Dios. Y usted y yo también. Siempre que venimos a este lugar, algo Dios nos va a decir. Y en algún área de nuestro corazón Dios va a tratar con usted y va a tratar conmigo. Y el Señor espera que nosotros reaccionemos a su palabra. Y digamos, sí Señor, heme aquí, sí Señor. Amados, siempre digo, oremos, leamos la palabra, escudriñemos, aprenda su versículo. Usted ve que yo trato de no decirle casi, de ir a la lectura para adelantar el mensaje y no tenerlo ahí. Pero yo creo que tal vez sí deberíamos ir a la palabra y decir, bueno, vamos aquí, aunque yo me sepa el versículo. Para que usted tal vez diga, bueno, el domingo sí leí la Biblia, porque el hermano no sé, nos mandaré aquí, nos mandaré allá, nos mandaré aquí. Y así tuve escudriñando la Biblia. Usted y yo debemos ser diestros en la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le digo a usted, hermano, lea ahí en Tito 2:16, y usted comienza desde el Antiguo Testamento a pasar todas las hojas, ¿de dónde le aparece Tito? Hermano, si tenemos alguna destreza, tenemos que irnos de una vez al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y no nos vamos a ir para los evangelios, sino más allá de los evangelios. Si yo le digo Judas, usted sabe que eso está cerquita de Apocalipsis. ¿Sí o no? Pero si yo le digo Esther, ¿dónde lo va a ubicar? Muchos no ubican en Esther, mi hermano. Usted dice, sí, el Antiguo Testamento, pero si yo le digo, ¿está después del Deuteronomio? ¿O está antes de los Salmos? ¿O está antes del Reyes? Es que no nos ubicamos. ¿Por qué? Porque no tenemos destreza en la palabra. Doy gloria a Dios por la tecnología, porque si yo le digo a cualquiera de los presentes que trabaja con la tecnología y tiene la Biblia ahí digital, cualquier libro que yo le mencione, pone el dedo y ahí está. Porque la tecnología nos da la facilidad de que tenemos la Biblia en el celular o en cualquier dispositivo que podamos traer aquí a la congregación. Ahora, dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 4, que Dios hace llover sobre los justos y los injustos, aunque el versículo completo, vamos a leerlo, porque Mateo 5, aquí lo tengo, gloria a Dios, dice así, perdón, Mateo capítulo 5, pero no el versículo 4, porque habla de la bienaventuranza. Y ahí sí me quedo. Bueno, le debo ahí la parte del versículo, pero si está Mateo 5, no lo puedo leer, pues son más de 50 versículos. Entonces dice, Dios hace llover sobre los justos y los injustos. La palabra de Dios llega para usted, llega para los que están afuera.
Ahora, cuando vamos a Jeremías 14, ahí sí te voy a pedir que me se ubique en Jeremías, capítulo 14, versículo 22, dice así: hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y dará los cielos lluvia. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperaremos, pues tú hiciste todas las cosas. Los ídolos de las naciones nunca van a traer lluvia de bendición sobre la tierra. Los ídolos de las naciones traen maldición, juicio, ira, castigo, traen plagas. Eso trae los ídolos de las naciones. Barquisimeto está a donar a Venezuela. El 14 de enero de todos los años celebran el día de, ellos dicen de la divina pastora, nosotros los cristianos decimos de la divina impostora. Es decir, esa es la impostora, es un ídolo más. Pero esto ha redundado internacionalmente, que de México viene gente, los amantes de la Guadalupe de allá, dicen, no, yo voy a acompañar a la pastora porque la pastora y la Guadalupe, ellas andan juntas. Entonces, hay procesiones de 2 millones de personas. Claro que una procesión de 2 millones, se han contado allá en Barquisimeto, 2 millones de personas caminando con una pepa de sol, porque allá el sol no es como aquí. Sí, cuando digo una pepa de sol, es un sol bastante fuerte, radiante, 12, 1 de la tarde y la gente. Y algunos que son más devotos se van de rodillas, y otros que son medio devotos se van descalzos. Cuando terminan sus procesiones, cargan los pies llenos de ampollas, botando sangre, pero le cumplí la promesa. Le cumplí la promesa. Ella me salvó a mi hijo, ella me salvó a mi niña, ella me no sé qué. Mano, el diablo es mentiroso. Escuchen, el diablo hace milagros. El diablo hace milagros. Cristo hizo muchos milagros, sanidades, prodigios, maravillas, pero el diablo también hace milagros. Y el diablo no comenzó a hacer los milagros cuando Cristo, de Cristo para acá. No, el diablo comenzó a hacer los milagros cuando aún Cristo no había llegado aquí a la tierra. Cuando ni siquiera la gente tenía idea de que Cristo iba a nacer. Estoy hablando, antes del diluvio, ya el diablo estaba haciendo milagros allá a la gente. Cuando pasó lo que pasó, después del diluvio y comenzó a poblarse la tierra, la gente comenzó a tener sus ídolos. Y esos ídolos, alguna respuesta traía sobre las personas para que ellos siguiesen a esos ídolos. Entonces, por eso le digo, el diablo hace milagros. Y la pastora, la Guadalupe, en Maracaibo, la Chiquinquirá, la chinita, ¿qué? La chinita Chiquinquirá, bueno, por ahí va. Entonces, esas son las imágenes, pero ellas también, imágenes hacen milagros también. Confunden y engañan a las personas, y las personas dicen, sí, José Gregorio lo sanó, él estaba muy mal y José Gregorio vino en la noche. Mi tía tiene un hijo, le dieron un tiro hace como 7 años más o menos, y ella hace unos años atrás, no sé qué día, porque quería que José Gregorio hiciera la cosa, ella vestía a mi primo de blanco, y las sábanas blancas y todo blanco, el cuarto lo mandó a pintar de blanco, todo lo daba blanquito, porque ese día José Gregorio venía a levantarle al hijo, y el hijo no iba a ser más paralítico. Ahí está sentado, en una silla de ruedas. Y yo le he dicho, primo, busque de Dios, apártese de esas cosas, he tratado de hablarle la palabra, pero mientras ellos mantengan su fe puesta en una imagen, Dios no le va a permitir a la imagen. Si ya estamos predicando de Cristo, Dios no le va a permitir a la imagen que le haga milagro, porque se van a engañar más. Pero sin embargo, ¿cuánta gente ha recibido milagros de supuestas imágenes? Muchas. Las imágenes no le hicieron milagros. Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 8, la Biblia dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que lo que las personas sacrifican, a los demonios lo sacrifican. O sea, ¿quién da la respuesta? Los demonios, no los ídolos, porque los ídolos que son obra de manos de hombres. Obra de manos de hombres es cualquier ídolo que usted me mencione. ¿Por qué? Porque los ídolos no se hacen solos, sino que algún hombre talló una imagen, hizo una escultura, hizo una fundición, hizo lo que sea, pero los hombres son los que la hacen. Entonces no son nada. Y lo que las personas sacrifican, dicen, a los demonios los sacrifican, y Dios dice, yo no quiero que mi iglesia, mis hijos, sean partícipes con los demonios. ¿Qué va a hacer un cristiano evangélico en una procesión? Ay, mi hermano, mire, el domingo no vengo porque ustedes saben que tienen la procesión allá y yo voy al de jugo.
Entonces nosotros nos perdemos la bendición de Dios. Aquí en la iglesia pues llegan unos centavos, unos dólares, vendiendo jugo. No, vendí jugo, vendí arepa, vendí, todo se vendió, mi hermano. Qué bendición tan grande. Y uno caminando ahí con su perolito y la comida detrás de la imagen también, porque si no la gente se va y se nos pierde. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Debemos ser sabios. Si hay un evento de esas cosas, pues Señor, tú me proveerás de alguna otra forma, pero yo no voy a dejar de ir a la iglesia para ir a ganarme un video detrás de un video. Ahora, dice la palabra de Dios en Santiago, en el Salmo 147, versículo 8, que Dios prepara la lluvia para la tierra. Esta palabra que usted está recibiendo, yo paso una semana, hace 2 semanas, porque me toca predicar cada 2 semanas, meditando en la palabra. O sea, Dios está preparando la lluvia que usted va a recibir, la palabra. Y cuando vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 18, Santiago dice así: Elías, un profeta del Antiguo Testamento, dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró por lluvia, y el cielo dio la lluvia. Había una sequía de 3 años. Elías oró y el cielo dio la lluvia. Hermanos, acá en la congregación vamos a pasar tal vez periodos de sequía espiritual, donde usted se fue a la iglesia y este culto está apagado. ¿Sabe qué me dolió? Una hermana me dice, hermano, a mí no me gusta ir allá porque allá es muy frío. Y yo fui a otra iglesia y allá es caliente, allá se siente. Yo me puse a llorar de una vez cuando estaban cantando, cuando estaban predicando, yo estaba llorando. Se la pasó llorando todo el culto. Si yo le preguntase, hermana, ¿y de qué hablan? No sé, mi hermano, pues yo lloré. Se edificó. Sentí la presencia del Espíritu y lo mío fue llorar. Llorar, llorar. Y la canción, llorar y llorar, llorar. Y eso es. Pablo dijo así: si yo voy a una congregación, yo que hablo lenguas espirituales, más que todos ustedes, en la congregación prefiero no hablar en lengua. Prefiero traer una palabra con cordura, con sabiduría, que la entienda, que la comprenda, que edifique, que produzca un cambio, que haga algo, a decir 1000 palabras en lengua que la gente diga, ay, qué espiritual es el hermano Castro desde que se subió un poquito, puro hablando en lengua. ¿Y qué te dijo, hermano? Yo no sé, porque esas lenguas yo no las entiendo todavía. ¿De qué le sirve a usted que yo hable lengua si usted no es edificado? El hablar en lengua es bueno, y el apóstol Pablo dice, bueno, cuando yo estoy a solas, me pongo a orar y hablo con Dios y hablo lengua. Y mi espíritu se edifica, pero oro también con el entendimiento, porque a veces nosotros, o la persona que habla lengua, no sabe qué dice. Y él dice, pues si tú no sabes qué estás diciendo, alaba a Dios con tu espíritu, si en tu mente no la dejes vacía, sino sigue adorando, sigue alabando a Dios. Entonces no critico el hablar en lengua, no critico los dones, no critico las manifestaciones, solo digo, mientras llegue una palabra que yo entienda, que tenga cordura, que tenga entendimiento, ella puede producir algo en mí. Pero si yo me pongo aquí a brincar, y gloria a Dios, y a pegar grito y grito, hermano, como tú, un anuncio muy grande, el pastor gritaba, y cada vez que gritaba, se me paraban los pelos. ¿Y de qué le sirve a usted eso contra el pecado? ¿De qué le sirve a usted que se le pararon los pelos hoy aquí de la unción y cuando llegó a la casa, un vecino se metió con su mamá y usted llegó y puso la mano y lo noqueó? Ay, que traía la unción de la iglesia, no resistí. No, mis hermanos, la cuestión es que nosotros recibamos la lluvia para que podamos producir fruto. Ahora, dice la palabra, Mateo capítulo 24, versículo 14, si quiere leer. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Así dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Quédese por ahí por Mateo, porque, bueno, no se quede todavía, porque vamos a pasar a Mateo capítulo 24, ¿sí lo tiene? Versículo 14. Aquí está, dice, gloria a Dios. Entonces, así lo voy a leer. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Volvamos a Hebreo dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada recibe bendición.
este evangelio del reino de Dios de Jesucristo va a ser predicado a toda la tierra. O sea, esta lluvia va a caer sobre toda la tierra. En otras palabras, esta lluvia va a caer sobre toda la humanidad. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios le dirá al hombre, arrepiéntete. Ese es el primer mensaje. Arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Muchos dicen, pero ¿de qué quiere usted que yo me arrepienta? Yo no me meto con nadie. Yo no robo. Yo no mato. Yo soy un hombre responsable con mi casa, mi familia, no le debo a nadie, pago mis deudas. Yo soy una persona buena. ¿De qué quiere usted, predicador, que yo me arrepienta? La Biblia dice así, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Todos, no dice, por cuanto algunos pecaron y otros eran buenos, dice, por cuanto todos pecaron. Y dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa muerte? Separación. Porque la paga del pecado es muerte. Estar separado de Dios. Dios separado. La persona que está en pecado. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces cuando el Señor llama y dice, arrepentíos y convertíos, para que venga sobre vosotros tiempo de refrigerio, de paz, de descanso. ¿Qué es arrepentirse? Esto, mis hermanos. Yo estoy aquí viviendo una vida de frente al pecado. El día que yo me arrepiento, que usted se arrepiente, nosotros tenemos que dar media vuelta. Y ahora vamos a estar de frente a nuestro Señor Jesucristo, de frente a Dios, de espalda al pecado, de espalda a lo malo. Todos necesitan arrepentimiento, por eso yo le dije al principio, un niño nadie lo enseña a ser malcriado, o sea, nace y ya tiene en su corazón esa semilla de pecado, de hacer lo malo. Por eso le decía, en un terreno que usted no siembra lo bueno, aunque usted no siembre lo malo nace, porque está ahí. Está ahí, y cuando hablo de terreno hablo de tierra, y cuando hablo de tierra me refiero a usted, me refiero a mí y me refiero a todas las personas. En todos nosotros, si no se trabaja lo bueno, si Dios no está sembrando lo bueno, nace lo malo sin que se siembre. Sale de nosotros. ¿De dónde salieron todas las ociosidades y pecados de los hombres? En el libro de Génesis capítulo 6 dice, he aquí yo he visto, Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron todas sus propias perversiones. Su camino era de continuo solamente hacer lo malo. El corazón del hombre está inclinado a hacer lo malo. Por eso necesitamos que alguien trabaje esta tierra. Dios y su palabra. Dios y su palabra necesitan trabajar esta tierra para que de esta tierra salga algo bueno. Gloria a Dios. Dice la palabra que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pero el malo no puede sacar cosas buenas, saca lo malo. Hermanos, cuando yo le digo a usted, apréndase un versículo, cada cierto tiempo apréndase un versículo, usted está metiendo cosas buenas en su corazón, está guardando. Cuando usted lee la Biblia, está guardando. Y si usted lo practica, usted no se va a dar cuenta. Y usted dirá, bueno, Cacho, ¿por qué yo no me aprendo los versículos como usted? O como se lo aprende el hermano Miguel, o qué sé yo. No importa, mis hermanos, cuando usted esté hablando con alguien, el Espíritu Santo va a sacar de lo bueno que está ahí y usted va a poder ministrar a otra persona. Pero es que la Biblia dice, te voy a decir, la Biblia dice. Escuche, iba con un vecino para la escuela esta semana. Le digo, vecino, esta es ya la segunda vez que le voy a hacer la invitación formal que vaya para la iglesia. Un hombre como de 55 años, 60 por ahí. Y me dice, sí, ya usted me dijo aquel, bueno, otra vez le recuerdo, es necesario que nosotros busquemos de Dios, es necesario que nos acerquemos a Dios. Y escucha esta palabra y creo, es decir, le pido a Dios que la guarde en su corazón, le digo así, escuche bien, vecino, dice la Biblia, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Sí lo entendió? Entonces, si usted no quiere escuchar la palabra de Dios, imagínese de quién es usted. Porque la Biblia dice que el que no es de Dios, pues es del diablo. Ahí no hay tercera vía. Y se echó a reír y me dice, pero sí entendió. Usted ya sabe, si a usted no le gusta escuchar la palabra de Dios, no se preocupe, le dije, no se preocupe, no tenga cuidado, usted no es de Dios. Pero si usted le llama la atención a la palabra de Dios, usted es de Dios. Y el que es de Dios, y así le dije al dueño de la casa donde vivo ayer, subo allá a la plataforma de extender la ropa esta vez, le digo, ves, nuevamente necesitamos de Dios. Y ahí le prediqué un poquito y después le digo, le invito otra vez a la iglesia. Y escúchenme,
Escuche este versículo, le dije el mismo versículo, el que es de Dios, la palabra de Dios. Si a usted no le interesa escuchar la palabra de Dios, pues no vaya a la iglesia. No busque un lugar donde hable la palabra de Dios, ni siquiera lea la Biblia. Porque si usted no es de Dios, esas cosas a usted no le van a llamar la atención. Pero si usted es de Dios, usted se acercará a Dios, escuchará su palabra y permitirá que sea la palabra quien me compensa, que sea Dios quien me compensa, no yo. Entonces también lo invité. Con esto quiero decirle, mis hermanos, aquí en la congregación lo vemos poco, porque poco queremos invitar a otra persona que venga. Nos hemos conformado con ser salvos. Nos hemos conformado con que yo tengo mi salvación y no estamos pensando que hay una condenación eterna para otros que están allá afuera. Reflexionemos, mis hermanos. Reflexionemos, porque yo, por lo menos los vecinos míos, si usted le pregunta a mí, sí, ese me invita para la iglesia. Y cuando puedo, que lo agarre un momentito, si me dan 2, 3 minutos, 5 minutos, trato de meterle palabra. Algo debo hacer. Si es buena tierra, va a producir buenos frutos, si es mala tierra, pero Dios demandará. Entonces, llegamos al versículo de Juan 15:6, y Juan dice que los pámpanos que no producen fruto se recogen, se echan fuera y están o van a ser quemados. Si todo el que no produce fruto se recoge, se echa fuera y va a ser quemado. Eso lo dice Juan 15:6, pero aquí dice: la tierra que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Está próximo a ser maldecidos. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Vamos a decirlo de una forma que tal vez a usted no le guste. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, sea condenado. Eso quiere decir, ¿quién dice que no ama al Señor Jesucristo? Aunque no lo dicen con palabras, lo dicen con sus actitudes, con sus hechos. Viven una vida apartada de Dios, alejada de Dios. Entonces no aman al Señor Jesucristo. Y usted le pregunta: ¿tú amas a Cristo? Sí, gloria a Dios, sí, esto es mi Señor. Y te interesaría escuchar la palabra de Dios. Te invito para la iglesia. No. Yo amo a Dios, tengo mi corazón y ya. Por favor, usted con su religión y yo con la mía. No aman a Dios. Se engañan a ellos mismos. Y el Señor dice que para el que no ama al Señor Jesucristo, lamentablemente, hay maldición. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están recibiendo la palabra de Dios? Esas malas tierras, los pedregales, el espino y también el camino. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que usted les habla y nunca quieren nada? Mis hermanos, preste atención. Hay muchas personas que tienen años recibiendo la lluvia, la palabra de Dios, y nunca quieren nada. Pero en algún momento el Espíritu Santo va a tocar y va a quebrantar ese corazón. No pierda la esperanza. Dice la Biblia en Eclesiastés 9:4: hay esperanza para todo aquel que está vivo, porque más vale perro vivo que león muerto. Mientras las personas que están allá, usted les sigue hablando, hay esperanza. Yo no he perdido mi esperanza con los vecinos. Siempre les estoy hablando, no pierdo la esperanza. Usted no debe perder la esperanza con sus familiares, con sus hijos, con sus vecinos, con las personas con las cuales ora. ¿Por qué? Porque hay esperanza para todo el que está vivo. Después que parte de esta tierra, ahí ya no hay esperanza. Si se perdió, se perdió. Si se salvó, gloria a Dios. Pero después que parte, mientras esté vivo, hay esperanza. Ahora bien, vamos a ubicarnos en el libro de Isaías, para que culminemos, Isaías capítulo 55, y vamos a entender que sí estamos hablando de buena tierra y de tierra que no produce fruto. La tierra que no produce fruto dice: está próxima a ser maldecida. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, mientras usted lo ubica, yo quisiera mencionarle Mateo capítulo 25, versículo 41. En Mateo capítulo 25, versículo 41, está hablando acerca del juicio de las naciones. Y dice que Dios le dirá a los de la derecha, o sea, a su iglesia: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre
y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y en la cárcel. Me visitaste y viniste a mí. Y ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento, sediento, en la cárcel o enfermo y te servimos? Y él les dirá, por cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Y aquí viene una parte dura para usted y yo. Estamos viviendo el Evangelio, que ese es otro tema que tengo ahí guardadito, donde no queremos servir. El tema de ese mensaje es servir o no servir, y ahí el dilema. Pero el Señor dice, por cuanto serviste, ¿sí? Diste comida, cubriste, visitaste, oraste por el enfermo, hiciste a alguna persona, a mí lo hiciste, lo va a decir Dios. Por eso vengo para mi reino. Y debemos servir a Dios. Estamos llamados a servir, no a ser cristianos pasivos, conformes con la salvación. Tenemos también que servir. Y entonces dice el versículo 41, y dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Este es el castigo para todos aquellos que no recibieron el mensaje, que fueron tierra que no dio buen fruto para Dios. ¿Tiene Isaías capítulo 55? Gloria a Dios. ¿Sabe que todas las personas que están en el infierno van a salir del infierno, del lugar donde ellos están siendo atormentados en llamas? Libro de Lucas capítulo 16 dice que murió el rico y fue al infierno y miró hacia arriba y vio a Lázaro que estaba en el seno de Abraham y le dijo, envía a Lázaro que moje su dedo en agua y toque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, el rico dijo, hay tormento de llamas en el infierno. Y Abraham le dijo, bueno, nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Hermanos, el infierno es un lugar real. Usted y yo vivimos la vida light como cristianos. Y hay un lugar real que se llama infierno. Y hay personas que están siendo atormentadas en ese lugar. Y esas personas saldrán de ese lugar a un lugar que se llama el lago que arde con fuego y azufre, que va a ser peor que el infierno. Si ellos en el infierno piensan que están sufriendo, cuando vayan al lago de fuego, van a querer que los retornen al infierno, porque allá será peor. Pero saben que este lago de fuego ya está preparado. Y la Biblia dice que Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles. Y dice la Biblia, cuando usted llega a Apocalipsis capítulo 19, que fue atada la bestia, el falso profeta, pero el anticristo que viene, ese va a ser atado primero y ellos son los que van a estrenar ese lugar, el lago que arde con fuego y azufre. Después, cuando el diablo sea atado, dice, lo echarán a ese lugar. Y cuando usted llega a Apocalipsis capítulo 20, va a encontrar estas palabras que dicen así, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Y dice, terminando el versículo, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué le hago mención de todas estas palabras, mis hermanos? Porque mire, dice la Biblia, la tierra que produce abrojo y espino está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Dice que ahí estarán eternamente. Saldrán del infierno, de un lugar de tormento y fuego, para ir al lago que arde con fuego y azufre cuando vayan al juicio ante Dios. Todos los perdidos seguirán perdidos por la eternidad. Y los salvos serán salvos por la eternidad. Estamos en el camino de salvación, mis hermanos. Si usted está montado en un autobús y sabe que este autobús le lleva de Quito a la frontera con Colombia, y usted dice, no, yo voy para la frontera. Pero cuando el autobús hace la primera parada, usted se baja y deja que el autobús se vaya. ¿Usted puede ir a la frontera? No, ¿verdad? Usted se bajó antes. Se bajó en la primera parada, 2 horas, 3 horas de viaje, y ahí se bajó. Hay muchos cristianos que están montados en el autobús de la salvación, mis hermanos. Y están ahí, pero de repente les da por bajarse. ¿Y sabe qué? Mateo 24:13 dice, velad y orad porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesucristo en cualquier momento va a levantar la iglesia. El deseo de nosotros como hijos de Dios es ser levantados e ir al cielo.
Ese es nuestro deseo. ¿Para qué? Para no ir al infierno, porque los que se pierden se perderán. Entonces es necesario que no se baje el autobús, mis hermanos, el autobús de la salvación, el que conduce al reino de los cielos. Leamos Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra, el pan que come, que hace la lluvia, produce bendición, ¿sí? Dice, así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Así como es la lluvia que cae sobre la tierra, así es la palabra de Dios que cae sobre la humanidad. Y la palabra de Dios no volverá a Dios vacía. Jesucristo culmina diciendo estas palabras, o vamos a culminar esta enseñanza con las palabras de Jesús en Juan capítulo 12, versículos 47 y 48, para que guarde esto en su corazón. Toda la humanidad o todos nosotros que escuchamos la palabra de Dios, deberíamos tener estas palabras guardadas en nuestro corazón. Jjesús dijo así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Jesús no le juzga, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Escuche el versículo 28. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La tierra que produce buen fruto recibe bendición de Dios. Venid a mí, benditos de mi Padre. Y la tierra que no produce buen fruto, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Ahora el Señor dice, yo no le voy a juzgar. Jesucristo dice, la palabra que ustedes han escuchado y la palabra que escucha la humanidad le juzgará. No volverá a Dios vacía. Para algunos será palabra de bendición y para otros será palabra de maldición, pero la palabra producirá fruto, la que viene de Dios. O sea, el evangelio de Cristo para algunos será el evangelio de condenación, muerte eterna, castigo eterno, infierno eterno, porque la rechazaron. Pero para los que la recibieron, para los que creen en su nombre, para los que confiesan a Jesús como Señor y Salvador, es vida eterna con Dios en los cielos. Levántese para que demos gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre bueno, te agradecemos.